Esto pasó hace un par de meses. Soy David, un repartidor de paquetería en un pueblo rural. Tengo 32 años y llevo años entregando paquetes en este lugar. Conocía cada camino de tierra y cada rancho. Para muchos, mi trabajo era monótono, pero a mí me gustaba. Sin embargo, en ese momento, sentía que me faltaba algo, un poco de emoción en mi vida. Nunca dejé de pensar en ello. Una tarde, mientras cumplía con mi ruta, decidí detenerme en un rancho que parecía abandonado. La casa estaba cubierta de maleza, y las ventanas estaban sucias. Fue entonces cuando escuché risas infantiles. Parecían venir de dentro. Me sentí raro, porque estaba demasiado lejos para ver a alguien, pero la curiosidad me impulsó a seguir adelante con mi entrega. Mis pasos resonaban sobre la tierra seca. Con el paso de los días, noté algo extraño. Los paquetes empezaron a aparecer en puertas equivocadas. No sé cómo sucedía, pero siempre parecían encontrarse allí justo antes de que llegara. También tenía momentos en los que creía ver una sombra al borde de mi campo de visión, pero cuando me giraba, no había nada. Cada vez que llegaba a un rancho, sentía que esos ojos me miraban. Era un niño con un rostro pálido, observándome. No estoy seguro de cuántas veces lo vi, pero algo en su mirada me inquietaba, la curiosidad me ganó, y mi mente empezó a llenarse de dudas. ¿Eran reales esos encuentros? ¿O estaba comenzando a perder la cordura? A veces escuchaba susurros, como si alguien hablara detrás de mí. Cuando me giraba, no encontraba nada. Era una sensación extraña, como si alguien intentara comunicarse, pero no lo lograba. Mis amigos, compañeros de trabajo, me contaron historias sobre personas que habían desaparecido en esos ranchos. La mayoría de esos relatos giraban en torno a niños. Un día, mientras dejaba un paquete en una casa, vi al niño. Estaba a la distancia, y esta vez no me pareció tan inofensivo. Caminé hacia él y le pregunté si se encontraba bien. Su expresión no cambió. Solo siguió mirándome fijamente. El aire se volvió más denso. Mi corazón latía rápido, salí corriendo de allí. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida, pero sabía que tenía que seguir trabajando. La curiosidad me ganó de nuevo. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Pero cada vez que regresaba a esos ranchos, sentía que me esperaba algo más inquietante. Las historias de los desaparecidos resonaban en mi mente. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Y por qué parecía que no estaba solo? Una tarde, me acercaba a un rancho cuando escuché la voz de nuevo. Esta vez no era solo un susurro. Me detuve, tembloroso. El niño estaba ahí y me dijo, ven con nosotros. Me di la vuelta. No había nadie allí, pero el eco de mi miedo retumbaba en el silencio. No sabía qué hacer, pero estaba claro, había algo en esos ranchos que no debía descubrir. Capítulo 2. Al día siguiente, decidí que tenía que enfrentar mis miedos. Sabía que no podía seguir así, inquieto y miserable. Aunque el pálido rostro del niño aún me atormentaba, sentí que tenía que encontrar respuestas. Durante la mañana, completé mis entregas como siempre, pero mientras conducía, el rostro del niño se repetía en mi cabeza. Porque no podía olvidarlo, cuando llegué a la última parada de mi ruta, un rancho al final de un camino de tierra bordeado de arbustos espinosos, decidí que esta vez haría algo diferente. Al salir de la camioneta, escuché música que provenía de la casa. Era una melodía suave, casi celestial, que contrastaba con el silencio del lugar. Caminé hacia la puerta, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda, bajé la vista al paquete que estaba entregando y, por un instante, me concentré en su etiqueta. Cuando la levanté, sentí que alguien me observaba. Miré hacia arriba y vi al niño de nuevo, esta vez más cerca que las otras veces. Su piel era aún más pálida y su cabello caía por su frente como si no lo hubiera tocado un cepillo en semanas. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Él sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era inquietante. La música es hermosa, ¿verdad?, dijo, y esa dulzura se sentía desconectada de su expresión. Ven a jugar con nosotros. Sentí como mi cuerpo se tensaba. ¿Con quién?, pregunté, aunque ya lo sabía. No estás solo,
respondió, señalando con su dedo huesudo hacia la casa. La melodía sonaba más fuerte, como si me llamara. Sabía que las historias sobre los desaparecidos se volvían más oscuras cada vez que las escuchaba. Las risas infantiles parecían entrelazarse con la música, llenando el aire de una energía extraña. Giré la cabeza saltando de la sorpresa y entonces la vi, una figura más. Una niña con trenzas que reía junto al niño. La imagen era tan real que me hizo respirar hondo para calmarme. No, no puedo, murmuré, apretando los labios. No hay peligro, insistió el niño, acercándose un paso más. Mis pies se encontraban firmes en la tierra, aunque el instinto me decía que debía huir. Estaba atrapado en ese momento, una lucha entre la curiosidad y el terror. La puerta de la casa se abrió de repente y un hombre mayor salió, vistiendo una camisa de cuadros y un sombrero de paja. Su mirada se mantuvo fija en mí y dijo, ¿se los estás llevando de nuevo? Mi corazón se detuvo. Esas palabras llenas de significado. ¿Qué? ¿A quién? A los niños, contestó, con una tristeza que me dejó helado. Es difícil que se vayan. Solo quieren jugar. Estaba perdido. Sentí que el aire se me escapaba. El niño sonrió de nuevo y mientras lo hacía, la puerta se cerró de golpe. La melodía y las risas cesaron, dejando atrás un silencio ensordecedor. Me di la vuelta y empecé a correr, y en cada paso podía sentir que ellos me observaban. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué pasaba con los niños? Corrí hacia la camioneta, y una vez a bordo, arranqué el motor con una prisa desenfrenada. Mi mente solo repetía una pregunta. ¿De verdad eran niños? Sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Capítulo 3. No paré hasta que me encontré en la carretera principal, con el polvo del camino del rancho desapareciendo por el retrovisor. Mi corazón latía con fuerza, pero cada vez que me arriesgaba a calmarme, la imagen del niño me invadía de nuevo. ¿Qué quería decir el hombre con difícil que se vayan? Jugaban de verdad. Al llegar a casa, intenté ocuparme de algo, cualquier cosa. La rutina era un refugio, así que preparé un café. Pero cada sorbo me sabía a ceniza. Me senté en el sofá y miré por la ventana, recordando esos ojos fríos. Después de un rato, tomé una decisión. Tenía que saber más sobre el rancho y esos niños. La tarde se convirtió en noche, y antes de darme cuenta, el reloj marcaba las 10. La curiosidad y el miedo se mezclaron en mi estómago y sentí que algo me empujaba a regresar. Regresé al rancho, dejando la camioneta a unos pasos del camino entre los arbustos. La casa se erguía ante mí, silenciosa y oscura, pero la música que había escuchado antes no me dejaba en paz. La melodía aún retumbaba en mi cabeza, como un eco distante. Me acerqué a la puerta, esta vez con más determinación. La cerradura chirrió mientras la abría lentamente. Dentro, el aire era espeso y pesado. Alcé un poco la vista y vi luces tenues que iluminaban una habitación al final del pasillo. Era una luz cálida, acogedora, y noté que la música resonaba claramente desde allí. Avancé despacio, sintiendo cada paso como un desafío. La melodía crecía con cada paso que daba, mezclándose con un murmullo distante. Llegué a la puerta de la habitación y miré a través de la rendija. No pude evitarlo. Abrí la puerta de par en par. La escena que vi me congeló. La habitación estaba llena de juguetes, desde pelotas hasta muñecas, y en el centro, los dos niños estaban ahí, sonriendo de nuevo. Pero esta vez no estaban solos. Había más niños, unos 6 en total, todos mirándome con una expectación inquietante. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo temblar. «Ven a jugar», gritaron al unísono, sus voces resonando en armonía como si formaran un coro. No era la invitación esperada. Me di cuenta de que estos niños no eran lo que aparentaban. Una sensación de terror me recorrió, y retrocedí un paso. La puerta crujió, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre del rancho apareció detrás de mí, como un fantasma surgido de la nada. «Debes irte», dijo con un tono que mezclaba advertencia y urgencia. Pero no pude, me moví involuntariamente hacia la habitación. ¿Qué es esto?, logré preguntar, mientras mi mente trataba de entender. «Ellos solo quieren compañía», respondió el hombre,
acercándose con un rostro cansado y triste. Pero no entienden. Nunca deben irse de aquí. Entonces, observé cómo los niños comenzaron a aproximarse, sonrisas en sus rostros ahora distorsionadas. Sus risas, que antes sonaban alegres, ahora se volvían ecos aterradores. El hombre me empujó suavemente hacia atrás. No mires, no puedes quedarte. Ellos no lo saben, pero hay un precio que pagar. En ese momento, me di cuenta de que ya no podía permanecer ahí. Me volví a la puerta, pero la mirada de los niños me paralizaba. Algo oscuro se cernía sobre ellos. Corrí hacia la salida, dejando atrás sus risas que retumbaban en mis oídos, salí del rancho y no miré atrás. Conducir de vuelta a casa fue un viaje en blanco, mi mente girando en torno a lo que había visto. Sin embargo, a medida que me acercaba, una sombra me cruzó. Algo, o alguien, estaba acechando. Sentí que mis piernas temblaban. Cuando llegué a casa, un escalofrío me recorrió la espalda. En la puerta, había un paquete, uno que no recordaba haber entregado. En la etiqueta, el nombre era el mismo que el del niño. No puede ser, susurré. Capítulo 4. Me quedé paralizado frente al paquete, el nombre del niño grabado en la etiqueta como una marca hiriente en mi mente. La noche estaba en silencio, pero en mi cabeza, las risas de los niños seguían resonando. Intenté ignorar el escalofrío que me recorría y recogí el paquete temblando. Un impulso de abrirlo me asaltó, pero el miedo me detuvo. En lugar de eso, lo llevé adentro, cerrando la puerta con un golpe sordo detrás de mí. La luz del salón parecía más fría de lo habitual, como si la oscuridad del rancho se había filtrado en mi hogar. Puse el paquete sobre la mesa y lo observé como si fuera un objeto peligroso. ¿Qué habría dentro? Quizás un juego, un recuerdo, nada de eso me parecía seguro. Sin embargo, era mejor que enfrentar el hecho de que había estado allí, que había visto a esos niños. Decidí preparar una taza de té, aunque el simple movimiento de hervir agua me hacía sentir inquieto. Cada silbido de la tetera resonaba en mi mente como un eco de advertencia. Mientras esperaba, miraba de reojo el paquete. La curiosidad luchaba contra la sensatez. Finalmente, no pude más. Abrí el paquete con cuidado, como si pudiera desatar una tormenta. Dentro, había una pequeña caja de madera. Con manos temblorosas, la saqué y la abrí. Dentro había un viejo trombón de juguete, su superficie desgastada y cubierta de polvo. Pero lo que más me inquietó fueron las pequeñas notas que acompañaban el trombón. Juega con nosotros, leí una, garabateada con una letra infantil. Una ola de náusea me invadió. Fue entonces cuando escuché un ligero golpe en la puerta de atrás. Parpadeé, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Fui hacia la puerta con cautela. Miré por la ventana y vi lo que me pareció una figura pequeña y oscura, casi una sombra. No podía distinguirlo bien, pero el corazón me latía con fuerza. Estaba ahí, parado, y aunque no podía ver su rostro, sentí que me observaba. Abre, dijo una voz, la misma que escuché antes, la de los niños. Era un canto casi melodioso que me heló la sangre, mi ritmo respiratorio se aceleró. ¿Quién eres?, grité, aunque en el fondo sabía la respuesta. No obtuve respuesta. Solo escuché otra vez el suave susurro, ven a jugar. No podía creer lo que estaba pasando. Me volví a la sala, donde el trombón y las notas parecían brillar en la penumbra. Un terror profundo me invadió y sentí que cada sombra en mi casa se había cobrado vida. Decidí mirar por la ventana. Mi mente quería racionalizar lo que veía, pero no podía. Los niños estaban ahí, parados en la oscuridad del jardín, sus ojos fijos en mí. Su presencia era como un peso asfixiante. Con un giro de valentía, abrí la puerta trasera. Váyanse. No quiero jugar, grité. La figura más grande se acercó un paso, y de pronto todo pareció congelarse. Entonces, entre todos los susurros, escuché al hombre del rancho, no pueden irse. Nunca han ido. Los niños comenzaron a reír de nuevo, pero esta vez fue un sonido discordante, como si lo oscuro estuviese disfrutando de mi terror. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí?, pregunté,
pero solo recibí más risas a cambio. Fue entonces cuando entendí que el pánico había hecho mella en mí y que debía actuar rápido. La figura del hombre apareció al borde de la luz de la luna, interrumpiendo mis pensamientos. Este tiempo no parecía tan triste. Hay un precio que pagar, pero hay una forma de liberarlos, dijo, y mis ojos se abrieron de par en par. ¿Liberarlos? ¿De qué?, pregunté, el miedo en mi voz más evidente que nunca. De su juego. Y de ti. La noche se oscureció aún más, y su mirada se centró en mí. Supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Capítulo 5. El aire se tornó helado, y el silencio se volvió denso, como si la misma noche contuviera la respiración. La figura del hombre se quedó quieta, y los niños retrocedieron, observando como si entendieran lo que estaba en juego. ¿Qué quieres decir con, de su juego?, pregunté, pero mis palabras se sintieron frágiles en el instante que las pronuncié. El hombre del rancho dio un paso más cerca. Su rostro, a la luz de la luna, reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. Ellos no pudieron jugar como los demás, y ahora buscan una manera de salir de aquí. Pero el juego tiene su precio. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué precio? ¿Por qué no se van simplemente? La frustración me llevó a alzar la voz, pero en el fondo sabía que no había respuestas fáciles. Porque no lo han olvidado. Jugaron y perdieron, ahora pertenecen aquí. Su tono era grave, casi como un lamento. Miré a los niños, con sus ojos inquietos, y supe que había algo más que solo un juego. ¿Y yo? ¿Por qué estoy aquí en medio de esto?, pregunté, sintiendo que la incomodidad me oprimía cada vez más. Eres parte de su historia, respondió el hombre, y eso me heló la sangre. Has llegado a ser un testigo de su sufrimiento, pero también puedes ser su salvación. ¿Salvarlos?, repetí, sin poder creer lo que estaba diciendo. ¿Cómo? La risa de los niños resonó de nuevo, pero esta vez hubo un tono más siniestro en ella. Ven a jugar, repitió uno de ellos, acercándose un poco más hacia mí, como si extendiera una mano invisible. Sentí un escalofrío recorrerme. Recordé el trombón, el eco de su risa. No quiero jugar. No quiero estar aquí. Grité, el caos se desató en mi interior. Debes decidir, dijo el hombre del rancho, y su voz resonó con una claridad que me llenó de miedo. No hay vuelta atrás. Ellos seguirán viniendo. Tu decisión sellará su destino. Di un paso atrás, sintiendo el frío de la puerta empujarme hacia el interior de la casa. Las risas aumentaron, como si mi angustia los alimentara. No puedo decidir algo así. No sé lo que significa. Una de las figuras infantiles dio un salto y el trombón resonó, su sonido vibrante llenó el aire. Sentí que me arrastraba hacia un puente de recuerdos olvidados y promesas rotas. Solo tienes que jugar una vez. Una vez por su perdición, y una vez por tu vida, susurró el hombre, con una intensidad que me hizo temblar. El mundo pareció inclinarse. La noción de perderme en ese juego era abrumadora. Siempre fui un cobarde, pero en este momento, entendí que no tomar una decisión podría ser la peor de todas. Los ojos de los niños brillaban con desesperación, y en sus rostros había algo más que solo risa. Era un llamado. Justo cuando estaba a punto de responder, una figura más se deslizó entre las sombras, un niño más, que no había notado antes. Este me miró, y en su mirada, escudriñé algo quimérico. Era un reflejo de aquellos días despreocupados, un eco de una infancia robada. ¿Y si no vuelvo a ver la luz del día?, murmuró mi mente. La presión crecía. Entonces vendrán por ti, respondió el hombre del rancho de forma sombría. El juego no es solo para ellos, sino también para ti. Sintiendo que la decisión se cerraba sobre mí, tomé aire y, en un momento de lucidez, pregunté, ¿cómo se juega? Una sonrisa se dibujó en los labios del hombre, y su mirada brilló con un conocimiento que solo estaba comenzando a entender. Todo lo que necesitas hacer es participar. Y en ese instante, supe que había cruzado una línea de la que no podría volver. Capítulo 6. La risa continuaba resonando en el aire, rígida y escalofriante. El trombón sonaba cada vez más fuerte, como si reclamara mi atención.
Me sentí atrapado entre decisiones, una red de ansiedad que se apretaba a mi alrededor. Los niños me miraban, sus rostros iluminados por la luna, pero sus ojos oscuros reflejaban algo inquietante. ¿Qué significa participar exactamente? Pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Era como si el hombre del rancho supiera lo que estaba a punto de pasar, un secreto que no estaba listo para recibir. Cada jugador debe enfrentarse a lo que teme, respondió, y su mirada se volvió seria. Los niños que ves aquí han jugado, pero su miedo los retiene. Ahora, el juego espera que tú lo vivas también. Mis pensamientos se agolpaban, cada uno más desesperado que el anterior. ¿Y si la jugar es el final? ¿Y si no puedo volver? Eso depende de ti, dijo el hombre. Todos tienen una elección. Enfrentar su miedo o quedar atrapados para siempre. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Al mirar a los niños, noté que una niña en particular se acercaba, sus ojos centelleando. No temas. Solo es un juego, me dijo, y su sonrisa aparentaba ser lo más inocente del mundo. Pero algo en su expresión era inquietante. Entonces el trombón sonó de nuevo, y el eco resonó en cada rincón de la noche. Un impulso irrefrenable recorrió mi cuerpo. ¿Era realmente un juego, o era una trampa que no podía entender? ¿Y qué hay de aquellos que perdieron? Insistí, temiendo la respuesta. ¿Realmente están atrapados aquí? Es la verdad, dijo el hombre. Sus almas se han quedado atrás, esperando una oportunidad. Tienes que darles la oportunidad de liberarse. El aire se volvió más espeso. En ese momento, uno de los niños dio un paso adelante. Ven a jugar con nosotros, dijo en un tono persuasivo. Con cada palabra, sentí que su magnetismo me absorbía. Era como si el juego me prometiera un escape, un alivio a mi temor, pero también un abismo oscuro que amenazaba con devorarme. Miré al hombre del rancho. ¿Cómo puedo asegurarme de que no pierda? ¿Qué debo hacer para no quedarme atrapado como ellos? No hay garantías en este juego, dijo, y su voz resonó con gravedad. Todo lo que puedes hacer es ser valiente y enfrentarte a tu miedo más profundo. Di un paso atrás, el frío de la noche calando en mis huesos. No sé si soy valiente, murmuré, sintiendo que el miedo comenzaba a consumir mis pensamientos. Pero cuando miré a los niños, en sus caras vi un deseo. Un deseo de ser libres, de escapar de esa maldición. Y me di cuenta de que no se trataba solo de mí. Está bien, dije, sintiendo un cambio dentro de mí. Quiero jugar. Las risas estallaron de nuevo, sonando como una melodía lejana. El hombre dio una ligera inclinación de cabeza, como si supiera que mi decisión había sellado algo. Con un movimiento, los niños comenzaron a rodearme, un círculo de sombras. La melodía del trombón se intensificó. Pero justo cuando iba a dar un paso hacia adelante, algo se atascó en mi garganta. ¿Y si me pierdo para siempre? Grité, la angustia dominando mi voz. Eso es parte del juego, respondió el hombre del rancho. Ahora, escoge, ¿te atreves a enfrentar lo desconocido? En el aire se sintió una tensión, como si las estrellas mismas esperaran mi respuesta. Entonces, cuando esperaba una respuesta, un estallido de luz iluminó la noche. Los niños gritaron, sus formas distorsionándose como sombras en una tormenta. El miedo erizó mis vellos, y supe que había algo más en juego del que creía. ¿Qué está pasando? Grité, pero la luz comenzó a consumirlo todo. Mi corazón latía descontroladamente. Sabía que había cruzado un umbral, pero ahora estaba a punto de enfrentarme al verdadero juego. El silencio se apoderó del aire justo antes de que todo estallara en caos. Capítulo 7. Todo se volvió oscuro. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso e irrespirable. Los gritos de los niños se desvanecieron, y el eco del trombón se convirtió en un murmullo lejano. De repente, me encontré en un lugar extraño, un desierto vacío y polvoriento. La luz era tenue, como si el sol tuviera miedo de brillar aquí. A lo lejos, vi figuras que se movían. Eran los niños, pero no se veían como antes. Sus rostros eran indistinguibles, como si sus emociones se hubieran borrado. ¿Qué es este lugar? Grité desesperadamente.
No había respuesta. Mis palabras se perdieron en la vastedad del desierto. Comencé a caminar, notando que el suelo crujía bajo mis pies. Cada paso me dejaba más inquieto, mis pensamientos giraban descontrolados. ¿Había hecho lo correcto al aceptar el desafío? Recordé los ojos de la niña que había sonreído, su mirada prometía libertad, pero ahora me sentía más atrapado que nunca. Enfrenta tu miedo, resonaron las palabras del hombre del rancho en mi mente. Pero, ¿cómo se enfrentaba a algo que no sabía que existía? Avancé con cautela, observando cada sombra, cada movimiento. Entonces, vi una figura solitaria a lo lejos. Se acercaba lentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Era uno de los niños? A medida que se acercaba, el rostro se volvió más claro. Era el niño que me había hablado antes. Bienvenido al juego, dijo con un tono que sonaba a burla. ¿Listo para jugar? ¿Qué juego? Pregunté, sintiendo el pánico ascender por mi garganta. ¿Dónde están los demás? Ellos están aquí, atrapados en sus pesadillas. Este lugar es su prisión. La risa apareció de nuevo, y vi a otros niños formando una línea detrás de él, sus rostros vacíos pero con sonrisas torcidas. Mi mente se llenó de confusión. ¿Cómo puedo ayudarles?, cuestioné, desesperado por entender. ¿Qué tengo que hacer? Debes entrar en tu propio miedo. Cuando lo enfrentes, podrás liberarte. Pero si fallas, su voz se desvaneció, y el silencio volvió a caer. La amenaza colgaba en el aire. En ese momento, una sombra oscura surgió detrás de ellos, una figura alta y amenazante. Su presencia era fría y abrumadora, como una tormenta que se avecinaba. Comprendí que este era mi miedo manifestado, lo que siempre he querido evitar. No. No puedo enfrentar eso, grité, dando un paso atrás. Pero la sombra se acercaba, y en su movimiento vi rostros distorsionados, momentos de mi pasado que había intentado ocultar. Enfréntalo o quedas atrapado para siempre, susurró el niño. No podía dejar que eso pasara. Recordé los rostros de los niños atrapados, la oportunidad de liberarlos. Si fallaba, se quedarían conmigo. Sentí que el valor comenzaba a encenderse dentro de mí, aunque tembloroso. Está bien, murmuré, enfrentando la sombra. Lo haré. En ese instante, el mundo pareció temblar. Las figuras de los niños miraban con esperanzas y temores reflejados, y la sombra se detuvo, como si esperara mi próximo movimiento. Sentí la presión del silencio a mi alrededor. Estaba a punto de confrontar el oscuro abismo de mi propio miedo. ¿Sería el último movimiento de mi vida o podría encontrar la forma de liberarme? La respuesta aún era un enigma, pero ya no había vuelta atrás. El aire se cargó de tensión, y supe que la próxima decisión marcaría el destino de todos. Capítulo 8. La sombra se detuvo frente a mí, y por un momento, todo fue silencio. Podía escuchar el latido de mi corazón resonando en mis oídos, como un tambor marcando el compás de un destino incierto. Respiré hondo, preparándome para lo que venía. ¿Por qué tienes miedo?, preguntó la sombra, su voz era como un eco lejano entre los valles de mis pensamientos. No podía ver su forma claramente, pero sentía su poder, su dominio sobre este lugar. En ese instante, supe que mi miedo no solo era una sombra, era una parte de mí. Porque nunca he sido lo suficientemente fuerte, respondí, sintiendo la sinceridad de mis palabras. Siempre he huido de lo desconocido, de lo que no entiendo. La figura respiró, o al menos eso creí. ¿Y si te dijera que dentro de ti hay una fuerza que nunca has explorado? Un coraje que espera salir. Todo lo que tienes que hacer es dejarlo entrar. Mis pensamientos se agolpaban, en su mayoría confusos y oscuros. La imagen de los niños apareciendo y desapareciendo frente a mí me empujó adelante. Tenía que intentarlo. Con un movimiento temeroso, di un paso hacia la sombra. Cuando lo hice, de repente el aire se volvió más helado. La luz cambió, iluminando el espacio alrededor de la figura. Vi más claramente las caras de mis propios miedos, situaciones de mi vida que había dejado atrás, fracasos en la escuela, momentos de rechazo, recuerdos de amistades perdidas. Eran rostros borrosos que gritaban en silencio, recordándome mis limitaciones.
No puedes dejar que estos recuerdos te paren, dijo la sombra con cierta urgencia. Ellos son solo eso, recuerdos. Tú eres más que tus errores. Pude sentir la presión en mi pecho comenzar a disiparse, como si la sombra se estuviera preguntando hasta dónde estaba dispuesto a llegar. ¿Cómo puedo superarlos? Pregunté, mi voz ahora más firme. Enfréntalos, respondió. No puedes huir de tu pasado, pero puedes aceptarlo. Con cada paso que des hacia adelante, estas sombras perderán su poder sobre ti. Me di cuenta de que el niño que había hablado primero observaba todo desde la distancia, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. No estás solo, dijo, aunque su voz apenas era un susurro. Cerré los ojos, uniendo todos mis recuerdos de una vez. Sentí como cada error, cada dolor, cada decepción comenzaba a cobrarse vida. No los rechacé, los abracé. Lloré por las ocasiones perdidas, por las oportunidades que no aproveché. Pero, al mismo tiempo, entendí que eran parte de mi historia, de quién soy. Al abrir los ojos, la sombra había perdido su amenaza. Se había vuelto menos definida, más un susurro que un grito. Ahora mírame y recuerda, me dijo. Recuerda tu valentía y los momentos en que sí tuviste éxito. Deja que ese coraje ilumine tu camino. El suelo tembló levemente bajo mis pies. La escena del desierto comenzó a desvanecerse en campos de flores brillantes y colores vibrantes. Los niños que habían estado vigilando comenzaron a tomar forma y color, sus rostros volviendo a ser conocidos, llenos de vida y alegría. Mientras la luz crecía, una certeza se dibujó en mí. Había logrado enfrentar parte de mi miedo, pero el viaje no había terminado. Sabía que esto solo era el comienzo. Al mirarlos, vi un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Están listos?, pregunté. Su risa resonó, y sentí que la energía renovada llenaba el aire. Entonces, un nuevo desafío se perfiló ante nosotros. Justo en ese momento, un fuerte trío de trombones resonó en las distancias, y todo lo que había conocido comenzó a temblar otra vez. Sabía que una nueva prueba venía. Pero esta vez, ya no estaría solo. Capítulo 9. El sonido de los trombones resonó como una advertencia. Miré a los niños a mi alrededor, sus caras llenas de expectación pero también de nerviosismo. ¿Qué fue eso?, pregunté, sintiendo que un nuevo temor se apoderaba de mí. No lo sé, respondió uno de ellos, su voz temblorosa. Pero algo está cambiando. Frente a nosotros, el paisaje se transformó nuevamente. Las flores brillantes comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una niebla oscura que se arremolinaba, formando figuras indistintas. Las sombras parecían cobrar forma y movimiento, como si esperaran algo. Debemos avanzar, dijo la sombra que conocía, ahora casi un susurro cálido en medio del frío que nos rodeaba. No podemos quedarnos aquí. Con un ligero temblor en las piernas, llevé a los niños conmigo. Caminamos hacia la niebla, sin saber qué había más allá de esa oscuridad. La visibilidad disminuyó rápidamente, y cada paso se sentía como un viaje a lo desconocido. Sé que tienes miedo, dijo la sombra, que parecía flotar a mi lado. Pero no debes volver a huir. Poco a poco, figuras emergieron de la bruma. Cada una representaba un aspecto diferente de lo que había enfrentado. Un viejo compañero de clase que me había ignorado, una puerta cerrada, un sueño que no se cumplió. ¿Por qué vuelven?, murmuré, la frustración apoderándose de mí. Porque todavía están dentro de ti, respondió la sombra. Debes encararlos si deseas seguir adelante. De repente, el aire se volvió espeso, y una de las figuras se acercó más. Eran los rostros que había reconocido antes, sus miradas vacías y perdidas fijadas en mí. Retrocedí, sintiendo un golpe de ansiedad. No puedo. No quiero verlos de nuevo. Confía en ti, gritó la sombra. Tus recuerdos no tienen poder si tú no se los das. Enfréntalos como lo hiciste antes. Tomé una respiración profunda. Recordé la luz que había visto en los ojos de los niños, y eso me dio fuerzas. Voy a superarlos, afirmé en voz alta, con más convicción de la que sentía en realidad. Con un paso decidido, avancé hacia las figuras borrosas. Sentí su energía fluir a través de mí, como si mi propio dolor se uniera a ellos.
Y entonces, comprendí. Mis fracasos no eran el final, eran lecciones, eran pasos hacia el crecimiento. Las figuras comenzaron a desvanecerse, una por una, y con cada una que se desvanecía, un peso se aligeraba en mi pecho. Los rostros que una vez habían sido una carga se convertían en recordatorios de mi fortaleza. «Lo estás logrando», exclamó la sombra, su voz resplandecía con aliento. Pero entonces, un crujido resonó a nuestro alrededor. La niebla se aglomeró, formando un oscuro remolino frente a nosotros. Algo más estaba viniendo. De repente, una figura emergió del torbellino, imponente y oscura. Era más grande y más amenazante que cualquier sombra que había encontrado. Sentí como el terror comenzaba a invadir mi mente. «¿Qué es eso?», murmuré, incapaz de apartar la vista. «Es tu mayor miedo», respondió la sombra, su tono más grave. «Es hora de enfrentarlo». Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Podría realmente hacerlo? Las risas de los niños parecían resonar alrededor de mí, y su apoyo me empujó hacia adelante. «No estoy solo», me repetí, aferrándome a esa verdad. Con un grito que desbordaba determinación, avancé hacia la figura oscura. Desde lejos, podía ver cómo se retorcía y temblaba ante la inminencia del encuentro. Sabía que este sería el verdadero desafío, y ahora no tenía intención de detenerme. «Vamos», grité con fuerza, y en ese instante, todo cambió. Capítulo final. El enfrentamiento con la sombra fue tan brutal como aterrador. Cada instante se sintió como una eternidad mientras avanzaba hacia ella. La figura crecía con cada paso que daba, una amalgama de todos mis temores. Sentí su aliento helado, su silencio ensordecedor. Pero, en lugar de flaquear, recordé a los niños a mi alrededor, sus sonrisas distorsionadas llenas de anhelos. Si no enfrentaba esto, todos quedarían atrapados. «Soy más fuerte de lo que crees», grité, con furia decidida. Entonces, la sombra se abalanzó sobre mí, la oscuridad se cerró en torno a mí como una marea. Sentí como la presión me oprimía, intentando arrastrarme hacia sus profundidades. Pero antes de que pudiera perderme, una luz brillante estalló en mi interior. Era un destello de mis recuerdos más felices, una mezcla de risas compartidas y momentos de triunfo, que disiparon un poco la oscuridad. Me concentré en esa luz. «Voy a liberarte», grité, enfocando toda mi energía. La figura se tambaleó, titubeó bajo la fuerza de mi resolución. Recordé todas las veces que había dejado que mi miedo me dominara y cómo había cedido ante él. Pero ya no más. Aprendí a abrazar mis errores y, al hacerlo, entendí que eran solo eso, errores, no mi identidad. De repente, vi cómo la sombra se retorcía y comenzaba a desvanecerse, descomponiéndose en fragmentos de oscuridad que, en lugar de engullirme, se convertían en suaves luces que se dispersaban. Las risas de los niños resonaron mucho más claras, llenando el aire en una melodía etérea. Era el momento de la liberación. De un instante a otro, la niebla se disolvió por completo, y los rostros de los niños se iluminaban, recuperando su forma completa. Sus risas se mezclaban con la melodía del trombón, creando una sinfonía que resonaba por todos lados. Cuando la última sombra se desvaneció, sentí un gran vacío, pero también una paz que nunca había conocido. Los niños comenzaron a avanzar hacia mí, una expresión de gratitud en sus ojos. «Lo hiciste», exclamó el niño que me había observado primero. «Ahora podemos irnos». Mi corazón latía rápido. «¿A dónde?», murmuré, pero en el fondo conocía la respuesta. Había liberado a esas almas de su prisión, pero eso también significaba que yo tendría que dejar este lugar y todo lo que había aprendido. «Al otro lado», respondió el hombre del rancho, que apareció a mi lado. Su expresión mostraba una mezcla de alivio y orgullo. «Has enfrentado tu miedo, David. Has liberado a estos niños y, al final, también te has liberado a ti mismo». «Pero, ¿yo qué voy a hacer ahora?», pregunté, sintiendo que mi corazón se hundía. Había dejado el rancho atrás, pero ¿qué pasaría con mi vida? El mundo que conocía parecía distante, como una ilusión perdida. El hombre me miró con sabiduría en sus ojos. A veces, necesitamos perder lo que creemos para realmente encontrarnos.
Busca tu propósito más allá de estas sombras, y recuerda que los miedos son solo sombras, no determinan quiénes somos. Con un último suspiro, los niños se agruparon a mi alrededor, tomándome de las manos. La luz brillante los rodeaba mientras comenzábamos a desvanecernos en una escena llena de colores vibrantes. Todo se oscureció nuevamente, pero esta vez no hubo pánico. En lugar de eso, sentí una profunda tranquilidad. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi casa, el amanecer entrando a través de la ventana. Sin embargo, el paquetería que una vez conocía había cambiado. Me senté en el sofá, el trombón de juguete permanecía en la mesa, y en la etiqueta del paquete había una inscripción: nunca olvides. Nunca dejes de jugar. Miré hacia el vacío, tratando de comprender lo que había sucedido. Todavía había preguntas, inseguridades que quedaban sin respuesta. Pero, por primera vez, me sentí vivo, dispuesto a enfrentar lo desconocido. Nunca regresé a aquel rancho. Sin embargo, a veces, en la profundidad de la noche, creo escuchar el eco de risas infantiles. Y entonces, solo por un instante fugaz, siento que el juego nunca termina, sino que evoluciona. Todo lo que puedo hacer es seguir adelante y recordar que la vida, a veces, es solo un juego lleno de luces y sombras.